Iglesia, muy buenos días, iglesia. Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Señor Jesucristo, el que vive y reina por siempre. Quiero que iniciemos, si tienes la Biblia ahí, ponla en alto, por favor, y repite conmigo: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece y se cumple. Dale un aplauso al Dios que es fiel en su palabra. Estamos cerrando este tiempo de 15 años donde, gracias a la participación activa de todos ustedes, hemos podido hacer grandes cosas. Hemos podido recibir de su generosidad, de su apoyo, del servicio, de su compartir, del hablar bien, del invitar a otros. Pero sabes, Dios espera que hagamos más. Por eso son 15 años que celebramos la gracia, que celebramos la unidad, que celebramos la bendición de Dios. Pero sabemos que Dios tiene grandes cosas todavía preparadas y grandes propósitos todavía por alcanzar. El Señor nos dio una palabra profética, que si tú estás aquí, no estás por coincidencia. La palabra que Dios nos da es una palabra para ti, para mí, para la iglesia, que se encuentra en Juan 4:35. Son palabras de Jesús. Jesús dijo: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. En pocas palabras, uno dirá: todavía falta tiempo para la cosecha. Pero yo les digo, dice Jesús, despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender esa palabra profética. La palabra de Dios se cumple. Muchas veces las circunstancias pueden decirnos otra cosa. Uno puede pensar: todavía falta mucho para cosechar. Pero la palabra que Dios nos da para la iglesia en estos 15 años, la palabra que Dios te da a ti hoy, la palabra profética general es: despierta, abre los ojos, ya está lista la cosecha. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo qué quiere decir la cosecha, dónde vamos a recoger la cosecha. Y también estamos llamados a nosotros dar fruto. Y hoy el Señor puso en mi corazón que cerrar este tiempo compartiéndoles un mensaje que he titulado: escuchando la voz de Dios en tiempos de dificultad y confusión. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en estos tiempos? Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir la mente, vamos a abrir nuestros oídos espirituales y vamos a pedirle a la palabra del Señor que nos hable. Y hoy el Señor ha traído la enseñanza basada en la historia de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces de Israel. Y en el capítulo 6 nos narra la historia de cómo fue llamado Gedeón. Y yo quiero que hoy no solamente tú escuches la historia del pasado, sino que entiendas lo que el Señor quiere traerte para el hoy, el reto que el Señor quiere darte. Voy a comenzar leyendo capítulo 6 de Jueces, y dice el versículo 11 en adelante. Versículo 11 de Jueces capítulo 6. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Note esta aparente contradicción. Estaba Gedeón escondido. Estaba Gedeón en un lagar. El lagar era un lugar donde se pisaban las uvas y era un lugar que tenía unas murallas. O sea, estaba como atrincherado, allí escondido. Estaba allí escondido porque la situación era bastante miedosa en esa época. Era bastante difícil y bastante compleja. Y entonces el ángel del Señor, versículo 12, se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Muchas veces nosotros, al igual que Gedeón,
Podemos estar viviendo en circunstancias difíciles, amenazantes. De pronto algunos con mucho miedo, con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, logran recoger el trigo para la provisión para su casa. Así estaba Gedeón, con miedo, con timidez, escondido, luchando por buscar esa provisión para su casa. Y aparece el ángel del Señor y le da una palabra: guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo hoy quiero, iglesia, que tú te pongas en el papel de Gedeón y entiendas que el Señor te está diciendo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrera valiente, el Señor está contigo. Dice el versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Aquí ya vemos que el ángel no es cualquier ángel. Cuando en el Antiguo Testamento a veces se hace referencia al ángel del Señor, aquí cuando vemos la autoridad, el poder que está hablando este ángel, no es la presencia misma de Dios. Podemos pensar que era Cristo mismo hablando directamente con Gedeón. Versículo 15 dice, responde Gedeón: pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Continúo en el versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Cuando nosotros leemos una historia como esta, cuando miramos el llamado tan particular que hizo Dios, el ángel del Señor, tipología de Cristo mismo, llamando a Gedeón, podemos notar varias cosas que podemos encontrar similitudes con nuestra realidad. Absolutamente todos pasamos por momentos de dificultad, de confusión, tiempos en los que no sabemos qué dirección tomar o qué paso seguir.
Y en esos momentos es crucial aprender a escuchar la voz de Dios, ya que Él nos guía incluso cuando las circunstancias están opuestas, cuando hay momentos difíciles. Y por eso hoy necesitamos llevar la vida de Gedeón a una realidad práctica. Él estaba viviendo tiempos terribles. Israel estaba pasando los peores momentos de su historia, pero el escuchar la voz de Cristo y el obedecer estos pequeños detalles e importantes hace que él aprenda a encontrar la estrategia divina para al final liberar a Israel de su gran enemigo, los madianitas. Y cuando vemos, lo primero que yo quiero resaltar en esta enseñanza es que Gedeón fue llamado en tiempos de dificultad, en tiempos de confusión, en tiempos de adversidad. No creas que el llamado de Dios va a llegar en el momento que todo está funcionando bien. A veces uno cree que el tiempo oportuno para escuchar la voz de Dios es cuando todo está relajado, cuando todo está calmado, cuando no hay tormentas. Pero la realidad es que muchas veces en los momentos difíciles, en los momentos confusos, en los momentos de adversidad, es que necesitamos escuchar la voz de Dios, que nos da orientación y que transforma las circunstancias adversas en a favor. Por eso nosotros, en momentos de dificultad, en momentos duros, es fácil sentirnos desanimados, es fácil sentirnos pequeños, sin fuerzas. Sin embargo, Dios ve diferente la realidad. Dios no mira las cosas como nosotros las vemos. A Dios nada le queda difícil, nada es imposible. La clave está en que nosotros podamos escuchar su voz, creerla, escuchar sus detalles y empezar nosotros a encaminarnos por ese camino para encontrar la victoria, para encontrar la libertad. Dice el capítulo 1, el versículo 1 de este texto, del capítulo 6, dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y por esta razón el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Realmente el llamado que hace Dios a Gedeón era en un tiempo de pánico, en un tiempo de terror. Habían pasado 7 años de una situación donde venían los poderosos madianitas, y cuando el pueblo de Israel sembraba algo o criaba el ganado, llegaban estos enemigos de manera cruel y le quemaban o le robaban los cultivos y se llevaban sus ganados. Eran tiempos realmente de hambruna, de pobreza, de miedo. Tal era el pánico que había en Israel, que ellos no vivían en sus casas. Ellos vivían en cuevas, en montañas, se escondían allí. 7 años, imagínense un gobierno de 7 años donde tú no puedes recoger. Por esa razón estaba el mismo Gedeón, estaba escondido en un lagar tratando de sacar el trigo. Estaba allí escondido porque no quería que aparecieran estos enemigos y estos adversarios y lo dejaran sin nada. Muchas veces nosotros parecemos en la realidad actual que hay un enemigo que se quiere comer la cosecha. Cada vez nosotros nos cuesta tanto producir, ¿verdad? No sé cuántos se identifican con esta realidad. Muchas veces las personas buscan estrategias de esconder, de no mostrar la producción, porque saben que hay enemigos de la producción. Donde tú prosperes se levanta la envidia, se levanta el que te la quiere robar, el que te quiere quitar un pedazo, el que te quiere extorsionar. Estos eran momentos crueles, difíciles. Los madianitas estaban muy atentos a ver dónde estaba la cosecha para apoderarse de ella. Y por eso nosotros necesitamos aplicar al día de hoy. Podemos nosotros estar en situaciones parecidas donde se han levantado enemigos que se quieren comer tu cosecha, tu sueño, tu producción. Y es allí donde la palabra profética, el encuentro con Cristo empezó a cambiar las circunstancias. La consecuencia que estaba viviendo Israel
era porque se había apartado de Dios. Ahorita cantábamos el Salmo 91, que bien dice que los que habitan bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios, están protegidos. Pero muchas veces somos nosotros los que nos salimos del abrigo, de la presencia de Dios. Y eso le había pasado a Israel. Se había alejado de estar bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. Estaba siguiendo un corazón, estaban apartándose de Dios. Y esto había abierto la puerta a estos enemigos de la cosecha, a estos enemigos de la tranquilidad, a estos enemigos de la bendición. Pero es allí donde Dios llama. Lo segundo es que Gedeón escucha esa voz de Dios y él tenía confusiones. Él decía, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Yo escuché de un Dios que nos liberó de Egipto, yo he escuchado de un Dios que hace milagros, pero mira la realidad. Y Gedeón entonces decide, yo voy a verificar si realmente es la voz de Dios. Y le dice, espérame y traigo una ofrenda. Y aquí vemos cómo fue la prueba que hace Gedeón, donde él no estaba tan seguro de lo que estaba escuchando, era realmente la voz de Dios. Y hoy en día estamos en tiempos donde hay mucha confusión. Se levantan falsos profetas, se levantan falsos mensajes. Y realmente uno quisiera a veces que los mensajes no sean meramente motivacionales, no sean palabritas de boca para afuera, consuelo humano. Uno lo que necesita es escuchar la voz de Dios que dice, las cosas van a cambiar. Y yo te voy a enviar y yo voy a estar contigo para que las cosas cambien. Realmente cuando nosotros entendemos que muchas veces en nuestras circunstancias no se pueden cambiar, en nuestras fuerzas, entendemos que necesitamos a Dios. Y aquí le repite varias veces el ángel del Señor a Josué, lo vas a hacer porque yo estoy contigo. Lo vas a lograr porque soy yo el que te mando. Lo vas a hacer porque vas en mi autoridad y en mi nombre. Realmente no es lo mismo hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, que hacer las cosas con la autoridad de Dios y por la orden de Dios. Es diferente, ¿verdad? Aunque nos sintamos solos, aunque sintamos que hay una gran multitud en contra de nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entonces Josué hace algo que me llama mucho la atención y que yo quiero que ustedes aprendan hoy. Y él dice, espérame aquí, que si tú eres Dios, si tú realmente eres Dios, yo no me puedo quedar con no traer adoración. Yo no me puedo quedar con una palabra y no venir a adorarte por ella. Él se fue y preparó una ofrenda. Recuerden que eran tiempos donde los madianitas se robaban la cosecha, se robaban los ganados. ¿Qué tan difícil debió haber sido él encontrar este cabrito? Él sacrificar el cabrito, que era la manera como se honraba en esta época a Dios, asarlo, preparar un pan sin levadura, traerlo y traer el caldo delante de la presencia del Señor para ofrecer adoración. El Señor le dice, pon esa ofrenda en esta roca, y cuando él la tocó, el fuego dio una señal sobrenatural que había sido recibida. Esto es muy importante que lo entendamos, porque estamos en una época donde la gente cree que merece que Dios lo bendiga. Y eso no es cierto. Se ha vendido, se ha comunicado un mensaje tan equivocado, y es un mensaje tan lleno de egolatría, tan lleno de egocentrismo, donde se predica, se enseña que Dios tiene la obligación de bendecirnos, y eso no es así. Nunca ha sido así. Aquí Gedeón entendió que el propósito voluntario unidireccional de bendecir era de Dios, pero la respuesta que tenía que dar Gedeón era una respuesta de adoración. Por su gracia, por su amor, somos bendecidos, no por merecimiento, porque todos hemos sido pecadores, todos nos hemos alejado de Dios. Si realmente a nosotros nos pagaran por lo que merecemos, ni estuviéramos aquí. Pero la gracia y el amor de Dios es tan grande que podemos estar aquí, podemos tener esperanza y podemos entender que Dios sigue teniendo planes de bienestar, planes de bendición para nosotros. Por eso nosotros cantamos tanto, por eso nosotros estamos agradecidos, por eso muchas de las canciones que se cantaron hoy son canciones
tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo es tu amor. La misericordia de Dios es la que nos permite a nosotros avanzar, es la que nos permite reconciliarnos con Él. No es merecimiento. Pero hoy en día se predica un mensaje donde yo soy el consentido, yo soy el favorecido, yo soy el que lo merezco. No lo merecemos. Dice la Escritura que merecíamos el castigo, pero el amor de Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que sus pecados sean perdonados en la cruz, y el Señor dar la oportunidad de poder nosotros volver a nacer de nuevo para poder disfrutar de sus bendiciones. Entonces, la manera como nosotros nos acerquemos a Dios debe ser de una manera correcta, entendiendo que Él es el centro de nuestra adoración. Y le adoramos por su amor, por su misericordia, por su bondad. Y esto fue lo que hizo Gedeón. Gedeón presentó una ofrenda difícil, costosa. ¿Dónde consiguió un cabrito en tiempos donde estaban despojando, donde se estaban robando el ganado, donde se estaban llevando la harina? Él hizo una ofrenda al Señor en señal de adoración, y el Señor la recibió con agrado. La Escritura nos invita ahora, después de que vino Jesús. Esto era en la época de la antigüedad. En la antigüedad, una buena ofrenda que se ofrecía a Dios era una ofrenda de un cabrito especial, de un cabrito inocente. Por eso Jesús se llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y Jesús, ahora que Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que perdonó, que limpió el pecado del mundo, Romanos 12 nos dice que nosotros nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo y santo a Dios. Por eso hoy en día tenemos que hacer la aplicación. Ya vino Cristo, ya no vamos a buscar un carnerito y ahora nos presentamos nosotros a Dios. Aquí estoy yo, Señor, como una ofrenda viva, como una ofrenda al servicio tuyo, como una ofrenda agradecida. Damos alabanza que es de un corazón agradecido. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por la oportunidad que tengo, Señor, de poder ver tu gloria y ver cómo cambias las circunstancias. Esa es la palabra que el Señor me ha dado para la iglesia. Necesitas tú probar que es la palabra de Dios cuando tienes una relación, cuando esta palabra te acerca a Dios mismo, cuando esta palabra te lleva a tener una relación íntima con Dios. Una palabra profética de verdad no te estimula tu ego, te invita a cambiar, te invita a salir de ese concepto que tú te lo mereces y empiezas a llevarte a la adoración, a rendirte a Dios, a creer en su palabra. Y eso fue lo primero que hizo Gedeón. Gedeón se humilló, dijo: yo soy el más pequeño. Mi familia es de la más pequeña en el pueblo de Israel, y yo soy el menor de mi casa, soy el más insignificante. ¿Cómo puedo yo hacer algo tan grande? Y es allí donde nosotros nos deleitamos en que los planes de Dios son hermosos, y Él usa a cualquiera de nosotros que crea para mostrar su gloria. El apóstol Pablo tuvo una conversación con el Señor y nos dejó escrito un secreto que el Señor le enseñó, y el Señor le dijo: deleítate en tu debilidad, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Nosotros necesitamos entender eso, que aunque nos veamos muy pequeños, muy débiles, como de pronto que nacimos en un país que de pronto no, que parece que somos los más pequeños, los más insignificantes, si Dios está contigo, eres poderoso para hacer los propósitos de Dios, para alcanzar lo que el Señor dice que alcance, aunque sea imposible para ti. Y eso fue la vida de Gedeón. Vemos como tercero que Gedeón entonces aprendió a hacer caso, aprendió a ser obediente. Seguidamente, cuando pasó esto, él levantó un atrio de adoración ahí al Señor y llamó ese lugar Jehová Shalom. El saludo que usan los judíos actualmente es Shalom, la paz de Dios. Es una paz de Dios que te liberta, es una paz de Dios que te da esperanza. El Shalom es conocer al Dios que, aunque las circunstancias hoy en día sean difíciles, hayan enemigos gigantes
El shalom es la promesa de que Dios te va a dar la victoria, porque tienes una buena relación con el Señor. Qué bueno que hoy puedas tú entender al Jehová Shalom, al Dios que te va a dar la victoria y te va a traer paz y te va a proveer y va a cambiar las circunstancias. Seguidamente el Señor le empezó a dar unas instrucciones. Le dijo Dios: busca el segundo toro que tiene tu padre, el que tiene 7 años de vida. Un toro que tenía la misma edad de los 7 años de dificultad que tenían, porque los madianitas los estaban oprimiendo. Y ese toro iba a ser sacrificado, pero en el lugar que iba a ser sacrificado era el lugar que su antepasado, su padre, tenía para adorar a Baal, que era un dios pagano, y adorar a la diosa Acera, que era una diosa pagana. Dios empezó a darle una instrucción: enfócate en la verdadera adoración. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Esa fue la primera enseñanza que aprendió el pueblo de Israel. Solo Dios es el digno de adoración, pero no te confundas con dioses falsos. No te arrodilles a Baales, no le hagas púlpito a la suerte, no le hagas adoración a cosas místicas, a hechicería. No, deshazte de eso. Deshazte del trono de Baal, deshazte de la señal de la diosa Acera. Quema eso y con cuidado construye un santuario al Señor. No es coincidencia que nosotros estemos construyendo iglesia. No es coincidencia que nosotros estemos construyendo. Y hay que construirlo con cuidado, con honra, no de cualquier manera. No es cualquier ahí gallinero, no es cualquier bodega, no. Es el lugar de adoración a Dios. Es el lugar donde tenemos intimidad con Él. Es un lugar que valoramos, que honramos, que respetamos, que cuidamos. Qué privilegio poder hacerlo. Empezó Gedeón a construirle altar al Señor, en derribar aquellos dioses falsos, y esa diosa Acera había que quemarla y había que adorar solamente al Señor. Y allí empezó el Señor, después de eso, a darle la estrategia de la victoria. El resultado, después de que aprendió Gedeón a adorar correctamente a Dios, fue que Dios empezó a darle la estrategia para la victoria. Cuenta la historia más adelante que Gedeón logró recoger de todo el pueblo de Israel 32,000 guerreros. Este hombre, que era el más pequeño de una tribu insignificante, mire lo que logró. Logró reunir un ejército de 32,000 guerreros israelitas para enfrentar a los madianitas. Ahora sí iba a enfrentarlo con fuerza militar. Pero Dios vio que 32,000 eran muchos. Y le dijo: Gedeón, hay mucha gente en ese ejército. Ahora lo que vas a hacer es que dile que los que tengan miedo, que los que no quieran pelear, se vayan para la casa, no hay problema. Se fueron 10,000, quedaron 22,000. Y uno puede decir: bueno, con 22,000 guerreros valientes podemos. Pero Dios siguió diciendo: sigue siendo mucha gente. El ejército de los madianitas era enorme, era poderoso. Y Gedeón había logrado algo impresionante en sus fuerzas, y era haber reunido este gran ejército. Pero Dios decía: 22,000 sigue siendo mucho. Le dijo: llévalo a beber agua. Y voy a hacer una prueba. Y tú analiza quiénes son los que beben agua así, que se meten como perros y lamen el agua. Obviamente venían de un desierto, venían y se metieron a beber agua. ¿Y quiénes toman agua con la mano? Y sepáralos. Separó 300 que tomaban agua de esta manera, y los otros, una gran cantidad, la mayoría, tomaban agua así, que metían como perros. Y dijo: aquellos que bebieron como perros, mándalo para la casa. Quédate solamente con los 300, que con esos 300 yo voy a derrotar a los madianitas. Y eso a veces rompe la lógica. Uno a veces en esta humanidad, en esta tierra, uno dice: no, más no es menos. Pero a veces la lógica del Señor es: menos es más. A veces uno diría: no, pero es que yo necesito más de 32,000. Yo necesito recursos ilimitados, yo necesito millones, yo necesito mucha gente.
Pero si Dios está contigo, tienes todo lo necesario para alcanzar sus propósitos. Y con esos 300 hombres, Dios les dio la estrategia para derrotar a esos madianitas. No fueron las capacidades de los 300 como en la película de los 300 guerreros. No es que eran los mejores guerreros ni los más fuertes. Era que Dios estaba con ellos. Y Dios puso miedo y temor en los madianitas que creían, que temían. Josué logró meterse de noche en el campamento de los madianitas. Y Gedeón logró meterse de noche en el campamento de los madianitas. Y Gedeón escuchó una conversación de 2 soldados madianitas. El uno decía al otro: anoche tuve un sueño donde veía que venía el ejército de Gedeón poderoso y nos arrasaba y nos destruía. Y el otro decía: yo también tuve algo parecido. Y él escuchó esta conversación de estos dos y él dijo: el Señor los tiene atemorizados. A veces los de afuera creen más en el poder de Dios que los de adentro. Y él escuchó esta conversación de estos dos inconversos decir que tenían miedo del poder de Dios que venía a destruirlos. Y eso fortaleció su fe. Y entonces Dios les dio una estrategia de que hicieran ruido, de que sacaran unas antorchas, de que partieran unas vasijas de barro. Y ellos se mataron entre ellos mismos. Y así Dios le dio la derrota, la victoria al pueblo de Israel y la derrota a los enemigos de la cosecha. Y esto fue una derrota para siempre. No fue una derrota parcial. Y el Señor quiere que a través de su palabra nosotros nos levantemos revestidos de la dirección y del poder del Espíritu Santo. Sabes, muchas veces nosotros los colombianos hemos crecido con la culpa, con el temor, con el menosprecio. Y se ha levantado una generación de colombianos que tienen miedo, que se sienten poquita cosa, que sienten vergüenza de sí mismos, que se sienten que no lo van a lograr. Y ese es un espíritu maligno que ha puesto Satanás en los colombianos. Pero el Evangelio, el Espíritu Santo no nos da un espíritu de temor, de cobardía, de menosprecio, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso nosotros necesitamos como colombianos ser liberados, salir de esas cuevas de miedo, de esas cuevas de menosprecio, de esas cuevas de no lo voy a lograr. ¿Y cómo vamos a ser liberados? Llenos del poder de Dios, siguiendo su dirección. Una palabra, una dirección fue suficiente para lograr la victoria del pueblo de Israel contra un gran y poderoso ejército de madianitas que por 7 años los tenían azotados, arruinados, destruidos, sometidos y llenos de miedo. Por eso nosotros necesitamos, con el poder de su palabra, ser liberados del temor, ser liberados del pensamiento de que mira las circunstancias, que dice: no se va a poder, ahora sí estamos graves, ahora sí estamos peor. Si el Señor está con nosotros, somos más que vencedores. En Cristo somos, en Cristo somos, en Cristo somos. Entonces levántate y sé libre de todo espíritu de temor. Y sabes, nosotros necesitamos dejar un legado para nuestra generación. Y es el legado del poder, del usar el poder y la autoridad de nuestro Dios. Jesús nos dejó el poder y la autoridad en su nombre. Podemos en el nombre de Jesús orar, pedir al Padre. Podemos nosotros en el nombre de Jesús ver cómo demonios son expulsados, ver cómo enfermedades son sanadas. Y necesitamos revestirnos de esa autoridad, de ese poder que tenemos en Cristo. La fe no es solamente para guardarla como un concepto. La fe es para que nosotros podamos aplicarla en nuestras circunstancias y conforme a la dirección de Dios cambiar nuestras circunstancias que antes eran de ruina, ahora van a ser de favor, que antes eran de división, ahora van a ser de unidad, que antes eran de menosprecio, ahora van a ser de valoración, que antes eran alejados de Dios, ahora vamos a estar cerca. Realmente necesitamos entender que hay un antes y un después de que recibimos un encuentro con el Señor mismo y con su palabra. Los planes de Dios son especiales. Dios tiene planes grandes. Dios tiene planes hermosos para nosotros,
pero necesitamos nosotros ser liberados, asumir el reto que nos hace el Señor, adorarle, servirle, estar firmes, obedientes en Él y avanzar en la fe. El resultado, ya para terminar, el resultado de esta obediencia fue la victoria. Fue la victoria definitiva. Y sabes, el Señor nos ha dicho a nosotros este año que este es el año de la cosecha. Y yo he empezado a ver milagros. Personas que de pronto tenían sus papeles de procesos enredados, personas que estaban buscando un empleo, personas que de pronto no tenían recursos. Yo empecé a ver ya la llovizna, y cuando estoy diciendo verlo, estoy diciendo testimonios reales que están sucediendo en este mes de milagros que están sucediendo. Trabajos, puertas abiertas, situaciones jurídicas que estaban enredados, empiezan a florecer, empiezan a abrirse, sueños, perspectivas, pero esto es para el que cree. Es importante que nosotros entendamos que no es el merecimiento, es el regalo y el favor de Dios y el plan de Dios. Por eso, hoy nosotros, en el día del cierre de este tiempo de aniversario, es el día de escuchar la palabra profética y es el día también de sellarlo con una ofrenda. La ofrenda no quiere decir que estamos comprando nada, uno no compra nada, uno realmente solo agradece. Uno al Señor le corresponde, o sea, uno tiene un detalle de agradecimiento con Dios, pero es necesario que nosotros dejemos la actitud mezquina, que no pretendamos esperar que Dios nos bendiga y nosotros no tener como una reciprocidad. Recuerda que el amor de Dios, el perdón de Dios, Dios espera que sea recíproco. Nosotros somos amados y por eso amamos. Nosotros somos perdonados y por eso perdonamos. Nosotros somos bendecidos y por eso bendecimos. Y esa reciprocidad tiene que ser así, porque es la ley de Dios, es lo que siembra y lo que se cosecha. Y no podemos esperar una cosecha si no hay una siembra. Y necesitamos nosotros entender que tenemos un compromiso, una responsabilidad de obediencia, de adoración, de permanencia, de servicio en el Señor. ¿O quién cree que Dios lo va a bendecir porque sí? Pues Dios es amoroso, pero Él espera que nosotros demos frutos. Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor es mi discípulo, sino aquel que con su fruto, que obedece, que da resultado, que obedece mis mandatos, que hace la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es muchas veces cambiar las circunstancias adversas, difíciles, oscuras, pecaminosas, en el verdadero propósito de la voluntad de Dios. Y a eso el Señor nos ha llamado. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, si esta palabra ha calado, ha hecho reto en ti, levanta las manos al cielo y pídele al Señor que puedas tú tener un encuentro cada vez más cercano, que puedas tú escuchar su voz de manera más clara. Pídele al Señor por las circunstancias que estás viviendo. Si estás viviendo circunstancias donde la cosecha es arruinada, donde hay temor, donde no ves el favor de Dios moverse, donde ves que realmente vas en una circunstancia totalmente adversa, pídele al Señor que te dé su palabra, que puedas acercarte hoy a adorarle, que hoy la palabra te dé orientación, que hoy puedas ser afirmado en permanecer cerca del Señor, y como resultado de estar cerca del Señor puedas disfrutar su protección, su bendición, su guía, y puedas ser un instrumento útil en las manos del Señor.